Me llamo Sibyl López Gramalia y soy la directora creativa de la marca Scorpion. Bueno, empecé en 2003 con la marca Scorpion como diseñadora. Pertenezco en un grupo, digamos, somos varios diseñadores y tenemos un director de creativo. Y a la época, pues cuando empezamos ya el proyecto de renovar la marca ya empezaba, ¿no? Y entonces poco a poco se cambió un poco la metodología de trabajo y un poco el objetivo era hacer la marca para toda la gente, ¿no? Salir un poco de, mi madre tiene un jersey Escorpión o mi abuela, y bueno, queremos que también la gente como tú, como yo, pues pudiéramos también tener prendas para nosotras y realmente hacerlo con un punto más moda. Y poco a poco pues hemos ido evolucionando un poco todos juntos hasta un momento que el director creativo se fue y entonces pues como naturalmente un poco ya cogí la dirección. Hemos ido entonces incorporando nuevos departamentos y diseñadores nuevos y hemos ido un poco cambiando la metodología, evolucionando también naturalmente con el proyecto que queríamos llevar al cabo, digamos, y también con el hecho de desfilar y todo, pues también nos cambió un poco el modus operandi. Entonces, bueno, hemos evolucionado todo el equipo poco a poco hasta llegar al equipo que tenemos hoy, que también hemos incorporado un departamento de community management que nos pareció primordial también, de poder tener pues gente que pudieran comunicar directamente con nuestra clientela, expresar también por imagen un poco todo lo que estamos haciendo, y realmente la presencia online es muy importante hoy en día. No, la esencia siempre, claro, el espíritu Escorpión está aquí. Quiero decir que respetamos el heritage extraordinario que tiene esta marca, que es una marca de punto, que es una marca que tiene técnicos y equipos fantásticos que de hace muchísimos años que aportan cada día más y que tienen más ganas, digamos, de cambiar las cosas también. Y también hay una parte que hemos renovado, la parte creativa, para poder justamente dar una pata distinta, aportar cosas distintas a la colección, más actual, más moderna, respetando como siempre pues la parte de los básicos y las cosas que siempre supimos hacer y que realmente fue el éxito de la marca, pero realmente queremos también aportar algo nuevo a la marca, algo fresco. Es una competición, hoy en día la moda es muy cruel en el sentido de que quien no se renova se muere, con lo cual eso ya nosotros queremos renovar, queremos aportar, queremos expresar algo distinto, sorprender, y bueno, pues con todo el equipo ya es un trabajo de cada día, pero es un trabajo muy bonito. Tenemos un equipo que se lleva muy bien y que tiene una energía, digamos, en común, que es muy positiva y muy creativa. Para nosotros lo que queremos transmitir es un espíritu, una esencia. La marca Scorpion es una marca que ha compartido, digamos, la vida de la gente aquí en Cataluña y en España desde hace muchísimos años, con lo cual toda la gente conoce Scorpion de nombre, ¿no? Pero lo que queremos expresar, queremos transmitir es que la mujer Escorpión siempre ha sido al centro de la preocupación, digamos, de Escorpión, de la marca. La marca ha evolucionado con esta mujer a lo largo de las décadas, a lo largo de la historia, que pasamos de una mujer en los años 50, la mujer objeto, la mujer así como un poco florero, a una mujer que decide por sí misma, una mujer que trabaja, una mujer que tiene una vida arretreada, con muchos proyectos personales, con lo cual realmente nosotros lo que queremos hacer es acompañar a esta mujer, ofrecerle una moda Escorpión que se reconozca, diga, ostras, eso es muy Escorpión. Pues sí, pero queremos que también Escorpión sea moderno, sea para que la gente tenga un golpe de corazonada, ¿no? Decir que geste más chulo, que prenda más bonita, y se la puede llevar en cualquier momento, ¿no? Hay una gran parte de la producción que se hace en Igualada, donde efectivamente tenemos tejedores que trabajan pues toda la parte de los básicos, y realmente también tintamos nosotros mismos las prendas, con lo cual tenemos un tiempo de reacción muy corto y es muy interesante para estar siempre a la última, ¿no? Ofrecer un producto nuevo rápidamente.
También tenemos una parte de la producción que se hace en Asia, pero cada vez menos. Realmente estamos volviendo aquí, con lo cual, bueno, hubo una feria en Igualada hace poco donde descubrimos nuevos tejedores, nuevos fabricantes, con lo cual realmente pues estamos apostando, ¿no?, para volver a hacer producción más aquí, aún más, digamos, en España, dentro de España, en Igualada y un poco afuera, y también pues cercanía como puede ser un Portugal o puede ser un poco de países así como más cercanos. Realmente, como te explicaba antes, la escorpión sigue la mujer a lo largo de las décadas, pero realmente evolucionó con ellos, porque también fue una revolución un poco industrial, una revolución cultural, una revolución musical, una revolución realmente, un boom, un cambio extraordinario, ¿no? Con lo cual se supo adaptar perfectamente a lo que necesitaba la gente. Necesitaba prendas como más modernas o más cómodas, y realmente el auge del punto en los años 80 era muy grande, y realmente pues era una marca de referencia porque no había muchas, con lo cual era como, wow, esta marca hace cosas nuevas, cosas bonitas, cosas que no se encuentran en otras tiendas, con lo cual realmente fue un momento auge, digamos, de la marca. Los 80, claro, en Francia era muy diferente de aquí, porque vosotros aquí habéis salido de un momento muy difícil, ¿no?, de una dictadura con bueno, todo un refreno al nivel de muchas cosas, tanto musical como de moda, como vivía la juventud, con lo cual habéis tenido un afán en los años 80 de volver a vivir como una primavera, ¿no? Nosotros también, pero de otro modo, porque en Francia los 80 era también muy fashion, muy no sé qué, pero era otro, no teníamos quizás estas ganas de vivir, estas ganas de salir, de expresar por fin lo que uno es, ¿no? Y nosotros pues era más una moda, una tendencia, algo muy creativo a nivel musical también, pero lo vivíamos de otra manera. París lo vivía como un poco encerrado en sí mismo. París es como París. Ya con esto ya nos nutrimos, ¿no? Es suficiente, pero aquí percibía algo mágico, algún destello de vida diferente, ¿no? Aquí había color, aquí había muchas cosas por hacer, y entonces esto me atrajo porque dije, aquí tengo mi sitio, no sé, que puedo hacer algo. Que en París también, pero es como más, no sé, le faltaba este bullicio especial que encontré aquí, ¿no? Lo del 080 creo que le falta un poco, o es una pena que no tenga más repercusión a nivel internacional. Realmente es una pasarela súper bonita que tiene muchas cosas que decir, hay muchas marcas muy buenas que desfilan y que realmente tiene un potencial, pero pasa un poco desapercibidas al nivel internacional. Si te pones en webs como, no sé, style.com, no hay una marca que desfila, o a lo mejor un Mango desigual, pero aparte de esto, la gente emergente o todas las marcas que desfilan no tienen ninguna pestaña, nada, con lo cual es una pena, porque realmente yo creo que tenemos muchas cosas que decir, somos fuertes, somos potentes, y tenemos también nuestro sitio en el nivel de moda internacional, pero al mismo tiempo pues parece que solo hay París, Milán, New York y Londres que existen, y que no existe la Fashion Week aquí, que es una pena.